Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grison. Después de la Segunda Guerra Mundial, el discurso nacional que Francia construyó es que el país fue liberado por la resistencia, su resistencia, con cierta ayuda de los aliados, y que, excepto un puñado de miserables colaboracionistas, los demás ciudadanos se comportaron como auténticos patriotas. Nada más lejos de la realidad. Podríamos decir que más que la resistencia francesa, sería la resistencia en Francia, ya que el número de extranjeros que se unieron a la lucha contra el nazismo fue bastante elevado, entre ellos miles de republicanos españoles exiliados que participaron sobre todo en la región de Occitania y en la frontera con España y Andorra. Precisamente por problemas de organización, en 1944 muchos españoles dejan las filas francesas y crean la llamada Agrupación de Guerrilleros Españoles, que actúa de forma totalmente autónoma. En 1940, Francia fue derrotada y ocupada por Alemania en tan solo unas pocas semanas. Pero cuando fue liberada y unificada de nuevo, se crea una historia única que mantiene que todo el país alcanzó la libertad unido, bajo el liderazgo de Gaulle. Y ese relato de unidad de los franceses contra Hitler fue propagado a través de ceremonias y entregas de medallas. En este relato se olvida no solo a aquellos españoles que huyeron del franquismo y que fueron muy maltratados por las autoridades francesas al acabar la Guerra Civil Española, sino también judíos huidos de Polonia y otros territorios ocupados por los alemanes, los comunistas, los anarquistas, así como cientos de mujeres, cuya labor como miembros de la resistencia también ha sido infravalorada, hablándose por supuesto más de las que tuvieron que colaborar con los ocupantes y hechas a escarnio público cuando fueron desnudadas y rapadas en público, mientras se les insultaba y se les golpeaba, por, en muchas ocasiones, algunos aprovechados que se unieron al carro de la resistencia en el último momento. Se han publicado diferentes ensayos sobre la historia de Francia en los que se pone en duda esa imagen ideal de una Francia como gran resistente ante el ocupante nazi, pero aún sigue existiendo esa creencia. El cine lo ha ensalzado en numerosas ocasiones, en películas como por ejemplo El tren, protagonizada por Burt Lancaster, por poner un ejemplo, así como también hay filmes que lo ponen en duda, como el documental La pena y la piedad, o la película de Louis Malle, La con Lucien. Recordemos por ejemplo la película Art de París, en la que la ciudad aparece como liberada exclusivamente por franceses, tanto de la resistencia como del ejército regular. En esa liberación participaron extranjeros en la resistencia, y los españoles de la 9 fueron los primeros en entrar en la ciudad, llegando hasta el ayuntamiento y recibiendo además la rendición de la ciudad directamente del general Dietrich von Chauritz. El papel de los comunistas fue muy importante, especialmente durante la liberación de la capital, de París, y durante muchos años se produjo cierto enfrentamiento entre las versiones gaullista y comunista sobre la liberación de Francia. En 1944, los nazis capturaron a un grupo de resistencia que estaba formado por comunistas y judíos de Europa del Este, y lo utilizaron como propaganda, diciendo que eran criminales extranjeros, aunque había algo de verdad en ello. La resistencia está llena de personajes olvidados por la vieja historia oficial, como por ejemplo Jean-Pierre Vernant, uno de los grandes helenistas franceses, que fue un personaje muy importante en la resistencia, pero que nunca quiso alardear de ello. De hecho, cuando acabó la guerra, durante la que se jugó además muchas veces la vida, volvió a sus libros y a sus clásicos. También está, por ejemplo, Lev Goldenberg, hijo de revolucionarios rusos de origen judío, cercano a Rosa de Luxemburgo, que se negó a aceptar el armisticio, o bien León Landini, un joven toscano que participó en el descarrilamiento de un tren alemán en octubre de 1942, cuando tan solo tenía 16 años. Y naturalmente están los republicanos españoles, no solo los miembros de la 9, la mítica compañía que fue la primera en entrar en París en agosto de 1944 y cuyo papel fue silenciado durante años. De hecho, hubo que esperar hasta 2008 para que se inaugurasen placas que mostraban su recorrido de entrada a la ciudad de la luz y diferentes homenajes promovidos por la alcaldesa Anne Hidalgo, que por cierto es de origen español. También están combatientes como Vicente López Tovar, madrileño nacido en 1909 que pasó su juventud en Buenos Aires,
Luchó en la defensa de Madrid y en la batalla del Ebro, y tras escapar a Francia, participó en la organización del Maquis gracias a que la guerra civil los había endurecido mucho. Estos estaban muy bien organizados, sobre todo en el sur de Francia. Un ejemplo de la actuación de los extranjeros en la resistencia es la liberación de Toulouse, del 19 de agosto de 1944. La liberación de la ciudad fue realmente coordinada por un francés llamado Jean-Pierre Vernant, pero los republicanos españoles y algunos otros miembros de otras nacionalidades tuvieron un papel esencial. De hecho, en regiones como Périgord o ciudades como Foix fueron liberadas directamente por los españoles, lo que no le gustó demasiado a De Gaulle, que visitó, por ejemplo, Toulouse muy rápidamente porque no quería perder el control sobre los territorios de los que iban siendo expulsados los nazis. De hecho, en el desfile de la liberación participaron españoles tocados con cascos alemanes pintados de color azul. Cuando De Gaulle los vio, exclamó: ¿qué hacen todos esos españoles desfilando con las fuerzas francesas libres? Con eso ya se notaba cómo se empezaba a perfilar ese discurso de la Francia liberada por los franceses. Ya en junio de 1944, después del desembarco de Normandía, se produjo una especie de guerra civil dentro de la Segunda Guerra Mundial. No solo entre los resistentes y los nazis, sino también con los resistentes y la milicia, esa fuerza paramilitar del gobierno títere de Vichy. También está el olvido del papel que tuvieron las mujeres. Solo fueron premiados con medallas aquellos que participaron en acciones bélicas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las mujeres trabajaron en la organización de la resistencia en muchísimos ámbitos. Fueron espías, fueron mensajeras, organizaban avituallamiento de los miembros de la resistencia, alojaban a pilotos evadidos, etc. En realidad, un papel en la mayoría de los casos tan peligroso como el combate, pero nunca totalmente reconocido, a pesar de que también empuñaron un arma. Todo esto no quiere decir que los franceses no tuvieron ningún papel en la lucha partisana, pero no fueron los únicos héroes de aquella guerra. Y muchos, además, se fueron apuntando al carro de la liberación en los últimos momentos. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.